Si hay algo que define a nuestra cultura pop, hecho y derecho, son las películas. Aquellas producciones o cintas que nos llevan a mundos fantásticos más allá de nuestra imaginación. A lo largo de la historia han existido cintas tan entrañables e influyentes que han marcado un antes y un después en la industria del cine. Ya sean de cualquier género como la ciencia ficción, acción, aventura, comedia o en este caso, fantasía. Y es que si indagamos un poco más en este género, podemos encontrar joyas tan icónicas como la saga del Señor de los Anillos, El laberinto del fauno, Alicia en el País de las Maravillas y muchos más ejemplos, por no decir todos. Pero hay una película en específico, que además de ser una de las más icónicas y amadas de este género, muchos no la recuerdan por todo el horrible proceso de producción que ésta tuvo que pasar para obtener el resultado final. ¿De qué película estamos hablando?, dirán. Pues no es nada más ni nada menos que El Mago de Oz. El Mago de Oz o The Wizard of Oz es una película musical fantástica estadounidense de 1939, producida por Metro-Goldwyn-Mayer y protagonizada por Julie Garland, Frank Morgan, Ray Borger, Jack Haley, Burt Lahr, Billy Burke y Margaret Hamilton. Hoy en día esta cinta es considerada una película de culto, a pesar de su proyecto inicial como fábula cinematográfica infantil. Pero, ¿sabías que la película guarda oscuros secretos detrás de su producción, tales como explotación a sus empleados, acoso sexual y maltrato hacia su elenco? Si quieres conocer todos los detalles oscuros y tétricos sobre la historia detrás de la producción de esta película y lo que sucedió en su rodaje para mantener la magia del cine, quédate en este video. Yo soy Sebastián Navarro y el día de hoy vamos a hablar sobre El Mago de Oz y la oscura historia detrás de su producción. Nuevamente, mi objetivo es demostrar todo lo que sucedió durante el proceso de grabación de este clásico para poder lograr lo que todos conocemos hoy en día como la magia del cine. Así que siéntate, ten algo de comer a tu lado y sin nada más que decir, empecemos. Vamos desde el principio. ¿De qué trata El Mago de Oz? El Mago de Oz es una cinta que nos cuenta la historia de Dorothy, una niña campesina del estado de Kansas que sueña con viajar a un lugar más allá del arco iris. Ve que su deseo se hace realidad cuando un tornado se lleva a su casa junto con su perro llamado Toto a la mágica tierra de Oz, dirigiéndose por el camino amarillo hacia la ciudad Esmeralda para reunirse con el todopoderoso Mago de Oz, quien puede ayudarla a volver a casa. Durante el viaje se hace amiga de un espantapájaros que desea tener un cerebro para poder pensar, también de un hombre de hojalata que desea tener un corazón para poder sentir, y también de un león cobarde que desea tener coraje para poder afrontar sus miedos, por lo que deciden unirse a la odisea de Dorothy para poder cumplir sus deseos a través del Mago de Oz. El viaje no será fácil, ya que nuestra protagonista deberá afrontar muchos peligros, como la malvada bruja del oeste, que desea arrebatarle a Dorothy las zapatillas rojas de color rubí pertenecientes a su hermana la bruja del este, a quien Dorothy asesinó por accidente al llegar a la tierra de Oz, por lo que será trabajo de Dorothy derrotar a la malvada bruja para así salvar a la tierra de Oz de la gran amenaza de la bruja del oeste y así poder regresar a casa. Como podrán ver, la película se encarga de adaptar la novela de Earl Frank Baum del maravilloso mundo de Oz, en el cual se nos narra la misma historia adaptada en la película, pero dejando de lado algunos detalles oscuros de la novela, de los cuales vamos a ir mencionando a medida que avancemos. Por ahora, vamos a centrarnos en el elenco, empezando por la protagonista, Dorothy, interpretada por Judy Garland. Anteriormente,
Para interpretar al personaje, los directores habían pensado si en dejar el papel en manos de Shirley Temple, la niña prodigio de Hollywood en aquel entonces, pero no lo consiguió, ya que según Mayer no era lo que buscaba, por lo que finalmente fue Judy Garland quien encarnó al personaje de Dorothy. Ahora bien, la actriz ya tenía 16 años y para poder aparentar los 12 años, que era lo que requería el papel, tuvo que sufrir la presión de un corset que disimulara sus pechos. Además, le obligaron a llevar una peluca rubia y un maquillaje excesivo, que finalmente fue eliminado, ya que le daba un aspecto demasiado agrandado. No obstante, si nos fijamos bien, a lo largo de la película, su peinado va cambiando constantemente, esto debido a la inconformidad del director. Fueron varias de las quejas sobre el aspecto de Judy que la llevaron a sufrir acoso sexual y constantes abusos durante la grabación. La película pasó por 6 cambios de directores, de los cuales se menciona que algunos de ellos obligaron a Dorothy a no reírse en las escenas más complicadas. Sin embargo, Judy no aguantó, lo que llevó al director a darle una bofetada en el rostro. Además, su doble y entrenadora personal, Barbara Bobby Corshall, la espiaba por orden del estudio y tuvo que sufrir las humillaciones de Louis B. Mayer, magnate de la Metro-Goldwyn-Mayer, quien la llamaba mi pequeña jorobada, llevándola a sufrir una gran inseguridad durante el resto de su vida. Todo esto llevó a la actriz a seguir dietas para lograr el físico que requería los estándares de belleza de aquella época. Para empeorar las cosas, su madre la obligaba a consumir ciertas sustancias que le permitían trabajar más horas en el set. Algunos dicen que terminó por generar una adicción a estas sustancias, por lo que se especula que esta fue la razón de su muerte a sus 47 años de edad. A pesar de ser la estrella de la película, Judy Garland recibía aproximadamente $500 por semana, lo que equivale hoy en día a $9,000. Y si bien esto no era una cantidad ridícula para la época, sí que se quedaba corto al compararlo con el sueldo que recibían sus compañeros a cambio. Entre ellos, los mejores pagados de la película fueron el hombre de hojalata, interpretado por Jack Harley, y el espantapájaros, interpretado por Ray Borger. Recibían semanalmente $3,000 por semana, lo que en nuestra actualidad equivale a $54,000. Sin embargo, a pesar de recibir un buen sueldo para la época, esto no les impidió salvarse del infierno que fue interpretar a sus personajes. De todos los personajes del elenco, Ray Borger fue el menos afectado en toda la producción. Sin embargo, se le obligó a usar una pintura en la nariz que le tapaba los poros, lo cual se le dificultó mucho respirar y le dejó varias marcas permanentes en la cara. Por otro lado, Jack Haley, como el hombre de hojalata, fue uno de los que más sufrió durante el rodaje. Pero, originalmente, este iba a ser interpretado por Woody Epson. Sin embargo, este debía someterse a un proceso de maquillaje, lo cual lo llevó a ser internado en un hospital. Esto debido a que sus pulmones colapsaron. La razón de todo fue lo extremadamente alérgico que Woody era al polvo de aluminio, material que se usó para empolvar su rostro y así convertirlo en el hombre de hojalata. Décadas más tarde, en una entrevista, se describió lo aterrador que fue esta experiencia. Una noche, Epson despertó de la cama, con violentos calambres en sus manos, brazos y piernas. Cuando tuvo dificultad para respirar, su esposa llamó a una ambulancia y lo llevó rápidamente al hospital. Por suerte, Woody sobrevivió, pero el estudio tomó la decisión de reemplazarlo por otro actor, Jack Haley, que es el que todos conocemos y vemos bailar y cantar en la película. Esta vez, usando un material distinto al polvo de aluminio para colorear su rostro, siendo esta una pasta de aluminio que, si bien
evitó una infección pulmonar, como fue con el caso de Woody. Este terminó con una infección ocular, lo cual lo hizo estar ausente durante 2 semanas en el set. Un dato curioso del hombre de hojalata es que en toda la película lleva un hacha que, si bien no la usa en ningún momento, esto debido probablemente a que los árboles de este mundo poseían sentimientos. Pero, ¿sabías que en el libro se dice que él mismo la usa para defenderse de los lobos, describiendo de manera explícita lo bueno que es cortando la cabeza de estos animales? Es curioso ver cómo varias de estas películas infantiles de la época interpretaban a la muerte de una manera muy distinta a como la vemos actualmente. Por ejemplo, al principio de la película, Dorothy mata sin querer a la bruja del este. Sin embargo, sus habitantes, en vez de quedarse sorprendidos o en shock, se ponen a celebrar su muerte, sin dudar de la acción accidental de Dorothy. Estos detalles vale la pena mencionarlos, ya que es incómodo ver cómo varios de los cuentos infantiles que alguna vez nos leyeron de niño poseían ciertos momentos sangrientos y llenos de violencia extrema. Pero, volviendo al tema, otro personaje que no podemos olvidar y que también sufrió durante la filmación es el león cobarde, interpretado por Beth Lair. A primera vista su disfraz parece ser suave y liviano, sin embargo, el traje llegaba a pesar más de 40 kilos y estaba hecha de piel de león real, lo cual no le permitía acceso a mucha ventilación que digamos, y esto tomando en cuenta que el set llegaba a tornarse a los 38 grados centígrados. Esto debido a lo cerrado que era el lugar y lo dañinas y fuertes que eran las luces Technicolor que ayudaban a mantener el color en la película, lo cual provocó varios desmayos en el set de grabación, sobre todo para ver. Oh, mira, eso es terrible. Ayúdame, hombre de lata. Otra de las cosas que se le complicó a Bert fue comer, ya que el maquillaje estaba adherido a su traje, como se puede observar en la capa que lleva su hocico, por lo que este se conformó con consumir solamente bebidas y sopa, para así evitar repetir el maquillaje que tanto tiempo le costaba a la producción. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se hartó y exigió volver a realizar el maquillaje después del almuerzo. Otro personaje que no podemos dejar de lado es al perro de Dorothy, Toto, o Terry, la pequeña hembra de Kyle Terry, que interpretaba a Toto. Cobraba $125 a la semana, una pequeña fortuna en la época, aunque el adiestrador del camp siempre se lamentó por no haber pedido más dinero por sus servicios, ya que al parecer los productores estaban desesperados por contratarla, y es que Terry también sufrió durante la filmación, ya que hubieron escenas en las que el perro era pisado sin querer. Además, este participó en escenas en las que ni siquiera debía participar, lo que en consecuencia lo llevó a lastimarse varias veces, incluyendo su pata izquierda, que fue la más afectada durante todo el rodaje. Sin duda alguna, la más perjudicada fue Margaret Hamilton, que interpretó al antagonista principal, la bruja malvada del oeste. Esta tuvo que pintarse la cara de verde, con un maquillaje que resultó ser tóxico y le duró meses después de terminar el rodaje. Su parte de lesiones engrosó la larga lista de despropósitos del rodaje, en este caso por quemaduras de segundo y tercer grado, cuando se quedó atrapada en un mecanismo al activarse el estallido de fuego que hacía la bruja después de desaparecer. El maquillaje verde se calentó con el efecto y, pues, ya se sabe, la actriz casi se desmaya por el terrible dolor que le provocó el disolvente de acetona con el que le quitaron el maquillaje. Ya recuperada, la mala suerte volvió a acervarse con ella cuando le explotó uno de los efectos de su escoba,
y se quemó en las piernas. Estuvo casi 8 semanas de baja, pero eso no le impidió volver al set de grabación y volver a encarnar al personaje de la malvada bruja del oeste. Otros personajes afectados que vale la pena destacar son los habitantes de Pequeñilandia, o mejor dicho, los Monkeys. Se llevaban a casa menos de la mitad del sueldo de Toto, $50 a la semana, y el perro no tenía que cantar ni bailar, a diferencia de ellos. Pese a las malas condiciones laborales, muchos labraron durante el rodaje amistades que durarían para toda la vida. Incluso terminaron formando un grupo de activistas que aún percibe el día de hoy, con el nombre de Little People of America. Pero lo peor de todo el asunto es que a estos ni siquiera se les hace mención en la película. Tan solo ver los créditos y notar que no aparece ninguno de los que interpretaron a estos pequeñines. Por otro lado, existe una leyenda urbana sobre estos pequeños. La misma asegura que una de las 124 personas pequeñas contratadas para la película se suicidó. La supuesta prueba: una sombra oscura en el suelo durante una de las escenas. Sin embargo, la misma terminó por ser falsa, y en realidad esa sombra no era más que la de uno de los sorprendentes pájaros que el estudio tenía repartidos por el plato para crear un ambiente más exótico. Esta leyenda es muy interesante, ya que de esta conspiración partieron 1.000.000 de teorías en internet que afirmaban que era exactamente esa sombra, pero al final todas terminaron siendo falsas. Pero eso no quita la posibilidad de que una de esas 124 personas se haya suicidado. La verdad, es muy triste y desgarrador todo lo que el elenco tuvo que soportar por parte de la productora. Esto debido a su ignorancia y crueldad, llegando a un punto en el que empezaron a filmar escenas sin tomar las precauciones necesarias y sin preocuparse por la salud de su elenco. Un gran ejemplo de esto es esta escena, en la que vemos como Dorothy y sus amigos se encuentran en un campo de flores, donde empieza a nevar. A primera vista no parece haber nada de malo, pero resulta y acontece que el material que se utilizó para simular la nieve en ese momento era asbesto. Si no sabes qué es el asbesto, yo te lo explico. El asbesto es un material compuesto por un grupo de minerales naturales fibrosos que han tenido o siguen teniendo uso comercial. Esto debido a su extraordinaria resistencia a la tensión, su escasa termoconductividad y su relativa resistencia al ataque químico. Sin embargo, el mismo no se usa más en películas. Esto debido a que décadas más tarde se descubrió que este material en forma de hilos era mortalmente cancerígeno. Tan solo imagina que estás tranquilo y que de la nada empiece a llover cáncer. Sin embargo, lo peor de todo el asunto fue el día del estreno de la película. El Mago de Oz, a pesar de ser uno de los clásicos más recordados e influyentes en nuestra cultura pop, no fue un éxito en su momento que digamos, estrenándose el 25 de octubre de 1939, llegando a recaudar apenas la mitad del dinero de su presupuesto, que costó aproximadamente $2,8 millones, lo que equivale a 51,3 millones en nuestra actualidad. ¿A qué se debió la tan poca recaudación? Pues es bastante simple. Una de las razones fue porque la película se estrenó durante la época de la Gran Depresión, una época en donde la crisis económica y el desempleo estaban por las nubes, habiendo pocas esperanzas de nuevamente levantar a la sociedad en aquel entonces siglo XX, por lo que la gente no estaba interesada en gastar el poco dinero que tenían en una película infantil, y esto tomando en cuenta que la segunda razón de su fracaso comercial fue la feroz competencia que tuvo en taquilla, siendo esta la adaptación de la novela literaria
de lo que el viento se llevó. A pesar de haber ganado 2 premios Oscars por Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original, Over on the Rainbow, esto no mejoró el tremendo fracaso comercial que fue la película en el día de su estreno. Así que tan solo imagina las lágrimas del elenco al ver cómo todo lo que hicieron terminó siendo en vano. Sin embargo, no todo estaba perdido, ya que una vez la película fue transmitida a televisión abierta durante los años 50, durante las temporadas navideñas, esta fue recibiendo poco a poco el cariño y reconocimiento que esta merecía. Incluso después de ser eliminada de la televisión abierta, El Mago de Oz es considerada hasta la fecha por muchos como una de las mejores películas de la historia y de las que más me hicieron pasar un buen rato mirando el televisor. Nuevamente, es admirable saber todo lo que estas personas tuvieron que soportar a pesar de los malos tratos y explotaciones que estos se sometieron constantemente, llevándolos incluso hasta la muerte, como fue el caso de Judy. Es por eso que nunca está de más explorar a profundidad el otro lado de las películas y ver todo lo que ésta tuvo que pasar para poder mantener su esencia en cada escena y hasta el más mínimo detalle de las mismas para lograr lo que todos conocemos hoy en día como la magia del cine. En fin, eso ha sido todo. Espero que el video haya sido de su agrado. Yo soy Sebastián Navarro y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Adiós.